¿Cómo se escribe poesía? Esa es una pregunta que puede tener sus trampas, porque no es tan sencillo. Y al mismo tiempo, cualquier persona podría escribir poesía o podría escribir versos. Yo creo que lo importante es hacer la diferencia entre las personas que simplemente escriben versos y las personas que aspiran a algo mayor, que es estar en contacto con esa magia poética que se llama poesía. No hay recetas. Si bien es cierto, a través de los siglos se han ido creando retóricas, es decir, formas de escribir poesía, lo que es un soneto, lo que es una décima, lo que es una rima, y distintas formas estróficas que yo denomino la escritura clásica del verso. También es cierto que después vinieron las vanguardias en el siglo XX y trataron de hacer una revolución en que la poesía se convirtió en una especie de terreno de prueba, en donde todas las formas fueron violentadas, se convirtió en un asunto experimental hasta el hartazgo, cosa que ocurrió también en otras formas del arte. Entonces se dio paso a lo que es el versolibrismo, a la par de las vanguardias, que no es tan libre como se piensa, porque decididamente hay que buscar ritmos interiores, rimas interiores, trabajar en los espacios, los silencios gráficamente expresados, que son muy importantes en el lenguaje poético. Entonces, si bien es cierto, repito, que hay algunas herramientas retóricas para escribir poesía, en realidad no hay reglas para hacerlo. Pero si hubiese algunas reglas, lo primero sería pasar por ellas, conocerlas, para entonces dar paso a la imaginación personal, al sentimiento personal, y a través de esas etapas que ya hemos mencionado en módulos anteriores, que son la etapa volcánica y la etapa quirúrgica, acercarnos a lo que es la expresión poética del ser. De modo tal pues que hay distintas formas. Tú lo puedes hacer por tu cuenta, como fue mi caso. En mi caso no existían talleres de poesía, o por lo menos no tenía yo acceso a ellos. De hecho, descreía de los talleres de poesía cuando empezaron a salir, y heme aquí, que hoy por hoy dicto talleres de poesía, porque sí me di cuenta que existen escenarios o ambientes de colectividad en los que las personas necesitan estar para poder expresarse. Necesitan, digamos, que se acicate esa crítica constructiva de los compañeros de escritura para poder dar lo mejor de ellos mismos. Ahora bien, antes de escribir poesía, antes de escribir cualquier cosa, uno tiene que leer. Es decir, puedes leer y escribir, pero sobre todo tienes que leer, tienes que ganarte el derecho a escribir. Así como yo opino que para poder ganarte el derecho a ser escuchado, debes primero aprender a escuchar, de esa misma manera debes haber leído tantos libros de poesía como haya sido posible hasta ese momento antes de atreverte a escribir un verso con propiedad. Dirán algunos, no, a escribir se aprende escribiendo. Pues sí, eso cualquiera lo dice, pero si tú no tienes una base, si tú no conoces la tradición poética, no tienes una noción previa, tú vas a pensar que lo primero que escribiste estás descubriendo el agua caliente, y después te vas a dar cuenta que no es así, y estás muy cerca entonces de caer en el ridículo. Lo importante es hacerte de una gran base de conocimiento poético a través de la lectura, a través de la asistencia a recitales,
y pues a través también del propio ejercicio de la imaginación, porque el hecho de que la poesía sea una cosa que la gente siempre vincula con los sentimientos, está muy vinculada a la imaginación, a la ficción también. En la poesía también se ficcionaliza. Entonces, hay que estar también en sintonía con los tiempos. Hubo unas formas que fueron utilizadas hasta la saciedad, con muchísimo éxito. Pretender utilizarlas ahora de manera no suficiente, o de manera insuficiente, o de manera, ¿cómo podemos decir?, de manera no solvente, sería entonces hacerle un mal tributo a esa tradición. Entonces sería mejor dejar esas formas quietas y un poco dejarse llevar por esa corriente de libertad que nos permite hoy el lenguaje poético en verso libre. No estoy con esto haciendo una crítica de las formas estróficas antiguas, sino que conociéndolas, respetándolas, nos aboquemos al ejercicio de la escritura poética de una manera más consona con nuestro palpitar, nuestro ritmo personal, nuestra propia respiración. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto de magia poética? O simplemente de magia. Yo pienso que la poesía es esa magia. La poesía es indefinible, pero yo puedo atreverme a hacer una especie de definición. Porque en el momento en que tú defines, la poesía como tal desaparece. Entonces, es preferible decir que es esa magia que está presente en esos versos que tú has escrito. Una cosa son los versos, otra cosa es el poema, que son los que están conformados por los versos, es decir, ese objeto verbal que está constituido por un número limitado de líneas, y la otra es la poesía que decida estar en esos versos. No eres tú quien decide si la poesía está allí. La poesía decide si habitar o no el poema. Pero eso también es un proceso. Eso es un proceso que requiere de mucha exposición, de una especie de estilo de vida, de muchas lecturas y, digámoslo también de otra manera, de un talento cultivado. Si tú tienes un talento, tienes que trabajar muchísimo, pero más que un talento, es una elección del lenguaje para contigo. Es decir, el lenguaje te elige para expresarse a través tuyo. Entonces no se trata de ser un elegido, de un ungido. No me refiero a eso. Se trata de que te elige y tú decides si entras o no por allí. Si tú no entras por la senda de la meditación, de la contemplación interior y exterior, entonces simple y llanamente pierdes la gracia. Pierdes la gracia de que ese lenguaje, de que esa magia se exprese a través tuyo. Entonces, es una visión que comparto con muchos escritores. Otros escritores naturalmente no lo hacen, pero yo invito a los que tengan esa motivación de escribir poesía a que, número uno, lean muchísimo, número dos, expresen lo mejor posible lo que llevan dentro de sí, lo que observan a su alrededor, y número tres, háganse acompañar por gente que realmente aprecie la poesía y sepa qué lugar ocupa en el mundo.